Primera de Juan, capítulo 2, verso 24. Vamos a continuar con nuestra serie, Cartas de un Padre. Es el tema número 16 de esta serie. El tema de hoy se titula Permanecer en todo. Permanecer en todo. Okay. Voy a dar lectura, Primera de Juan 2, 24. Quiero que se den cuenta en esa palabra que se repite, muy importante. Dice, lo que habéis oído desde el principio, se permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Os ha escrito sobre los que os engañan, pero la unción de vosotros, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que el que es justo, sabed también que todo el que hace es nacido de Él. Fíjate, en el pasaje que acabamos de leer, la palabra permanecer está mencionada 5 veces, dando énfasis Juan a esto. Tomando el contexto, ¿cuál es el contexto? El engaño de las falsas doctrinas. ¿Y por qué muchos falsos han surgido en el día de hoy? Hay muchos que se ponen un traje y hablan de una manera, vamos a ponerlo así, una manera exclamatoria muy fuerte, ¿no? Son gente que grita en el estrado, grita, y piensan que por gritar hay autoridad, ¿no? Y la gente los recibe y cree en ellos. O sea, cree el último profeta que Dios envió, y que son gente que Dios le habla, y que casi que son un ángel, cosas así. Y no se diga de las iglesias donde hay un famoso, ¿verdad? Mucha pompa dentro de esa iglesia, pero de Cristo no hay nada. Los falsos maestros siempre han existido, siempre. Pedro lo menciona ahí en 2 de Pedro 2:1. Dice ahí, 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, a través de sí mismos destrucción repentina. Pero fíjate el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es grave. El hecho de que en una iglesia haya mucha gente no quiere decir que está Dios ahí. Muchos seguirán sus disoluciones. Y luego dice, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira, siempre habrá falsos maestros, siempre. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Colosenses, Efesios, Corintios, Tesalonicenses, Filemón, Hebreos, Santiago, la mayoría van contra o combaten falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos hermanos, falsas doctrinas. O sea, eso es algo que siempre ha existido en la iglesia, siempre. Pero ya hemos visto, el creyente tiene el Espíritu Santo, guía a la verdad.
Sin embargo, fíjate, es el creyente el que decide si caminar en ese camino. O sea, tú puedes saber que donde te congregas está mal. Tú lo puedes saber. Y aún así, no salirte. O sea, tú puedes... Que, no, pues donde me congrego, pues la verdad... Ya el pastor se divorció 3 veces. El de la alabanza... tiene su harem, ¿va? Tiene su esposa y aparte otras 2. No lo sé. No predican de la Biblia, sacan mucho dinero, se dedican nada más a pedir y no dan la palabra de Dios, cosas así. Y tú lo puedes saber y seguir ahí. O sea, dice, bueno, pues yo creo que a lo mejor eso es lo que Dios le dijo. Pero tú dentro de ti, como que hay algo que está mal, ¿no? Como que no, como dicen, no me cuadra, pero sigues ahí. Esa es tu decisión. Entonces Dios mismo se lo dijo a Josué, ¿eh? Entonces vamos a ponerlo así. En la Biblia hay muchas promesas de Dios, pero la mayor promesas son condicionales. Dios le dijo esto a Josué en Josué 1:1. Aconteció, dice Josué 1:1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo, servidor de Moisés, mi siervo muerto, ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí está la promesa, ¿no? Yo te voy a dar territorio, te voy a dar tierra, voy a sacar a todos esos moradores, los jerjeseos, los jebuseos, todos los feos esos, los va a sacar. ¿Ok? Lo dice el versículo 5, nadie al frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pues tú dices, no. ¿Quién quiere esas promesas, no? Todos, ¿no? ¿Quién quiere que Dios no lo deje? Yo no quiero que Dios me deje. ¿Quién quiere que su negocio prospere? No, pues todos quieren. ¿Quién quiere tener dinero? Todos quieren tener dinero. Ahí está, el Señor dice que nunca te va a dejar. Pero ahí viene la condición. ¿Cuál es la condición? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente, otra vez se lo repite, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está la condición. ¿Cuál es la condición? Hay que permanecer. Lo voy a leer en traducción viviente esos 2 versos. Sé fuerte y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Fíjate el versículo 8. Estudia constantemente este libro. En ese momento de Josué era la ley, el Pentateuco. En este momento es la Biblia. ¿Qué debes hacer con ella? Estudiarla. Esa es la condición, ¿eh? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tu negocio prospere, tengas dinero y toda la cosa? Que son cosas terrenales, porque la mayoría de las cosas son espirituales. Bueno, ¿quieres eso? ¿Que Dios no te deje? Estudia. Dice, estudia constantemente este libro. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Todos quieren que les vaya bien. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Pues esa, saber si puede. ¿No? Entonces, sin duda, muchos quieren que Dios vaya con ellos, ¿no? Y que les abra puertas y que tengan victoria sobre sus enemigos y sobre toda la fuerza del enemigo. Sin embargo, el poner atención hará que sepamos la advertencia. Más que una bendición, es una invitación a permanecer.
Estudiar constantemente, obedecer, no olvidar, no pasar por alto, estar constantemente allí, eso es permanecer. Permanecer es estar constantes, obedecer, no olvidar, no pasar por alto, eso es permanecer. Jesús le dijo esto a sus discípulos. Vamos a ver ese verso, Mateo 28, 19. Fíjate bien lo que dice ahí. Esta es una instrucción de Jesús, Es una instrucción de Jesús que yo debo de enseñártelo a ti y tú debes enseñárselo a otros. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí la palabra guardar viene de una palabra griega terep y significa mantener el ojo sobre. Significa mantener el ojo sobre. Es como cuando te ponen a coordinar o te ponen así de encargado. No, te dicen, te voy a poner de encargado porque luego estos hombres trabajan. Entonces, ¿qué debes hacer? Chécalo, ¿no? Entonces ahí ves que está el coordinador y lo está viendo. Le dice, tienes que hacer esto, pero pues hay hombres o mujeres que son personas que no lo hacen si no los ven, ¿no? Entonces tienes que andarlos checando. ¿Ya hiciste lo que te dije? Ahorita voy, y lo estás mirando, se hace pato y anda por acá y da vueltas y toda la cosa, pero no hace lo que le dijiste. ¿Qué? Esa es la idea. La idea es que tú estés cuidando que la ley que la palabra de Dios sea viva en tu vida. Por eso significa poner el ojo sobre. También significa, mira, prevenir que se escape algo. Eso significa prevenir que se escape algo. Están cuidando animalitos en su corral, ¿va? Pero siempre pasaba, a mí me pasaba, que abría el corral para darles de comer y ya de pronto el pollo ya se había salido. Entonces tenía que cuidar de abrir el corral y cuidar que el pollito no se saliera del corral, porque si se salía, para agarrarlo. Entonces eso es la palabra griega, o sea, cuando te dice id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden, o sea, que se preocupen, que las cosas que les vamos a enseñar no las olviden. La palabra griega da la idea de guardar un tesoro, como estarlo vigilando de tal manera que no lo perdamos. Habla de preservar algo, como si lo pusiéramos en un refrigerador y lo estuviéramos guardando de que no se moje. Fijémonos, es una enseñanza en la que debemos guardar las palabras de Jesús. ¿Ok? Es por eso que Juan lo dice. Así vamos a estudiar un poco. Primera de Juan 2:24. Dice ahí, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué oímos? Las palabras de Jesús. Eso significa. ¿Qué oímos? ¿Qué enseñaron los apóstoles a la iglesia? Las palabras de Jesús. Aquí, ¿qué estamos enseñando? Las palabras de Jesús. Entonces, eso que hemos oído, ¿qué debe hacer? Permanecer. La permanencia, hermanos, hace que crezcamos. Si tú no echas raíces, o sea, tú estás en una iglesia, pero andas de iglesia en iglesia, a ver cuál más, no creces. Por eso muchos llegan acá y me dicen, es que yo ya anduve en 4 iglesias, ¿no? Pues yo digo, pues con razón estás como estás, porque no has permanecido en una. O sea, hay que permanecer.
sea, ¿te imaginas a una familia que anda de estado en estado? ¿Sabes qué va a pasar? Que sus hijos no maduran porque no echan raíces. O sea, es indispensable estar en un lugar y permanecer. Entonces, la permanencia hace que crezcas. La permanencia hace que te arraigues en las verdades del Evangelio. Cuando andamos escuchando de todos lados, eso va a traer confusión a tu vida cristiana. O sea, porque ya no sabes a quién creer. Si al que escuchas en YouTube, en la radio, o al pastor que está en la iglesia, no sabes a quién creerle. No necesitas permanecer. O sea, dices, a ver, todavía no estoy en el punto espiritual como para escuchar otras voces. Entonces, me voy a quedar aquí, voy a escuchar primero disciplina, y ya cuando tenga más madurez, entonces voy a escuchar otras cosas. ¿Ok? También lo que puede traer que andes escuchando de todos los lados es falta de paz. No tienes paz, ¿por qué? Porque dices, entonces ¿a quién le creo? ¿Es por obras o no es por obras? ¿Sí soy salvo o no soy salvo? ¿Soy hijo? No. ¿Quién me lo puede asegurar? Es que él dice que no y él dice que sí, ¿a quién le creo? Eso trae falta de paz. Y hará que tu vida espiritual sea muy tambaleante. Pablo lo dijo a los efesios. Les dijo, para que ya no seamos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Ese es Efesios 4:14, ¿no? Que fácilmente son engañados, ¿no? O sea, una persona que anda oyendo de todos lados y que anda de iglesia en iglesia en iglesia, fácilmente la engañan, ¿eh? Se cree muy culto y se cree así como que viene, pero no, o sea, son gente que es rápido las engañas. Por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Ya? Así son esas gentes falsos, son tramposos. Tienen sus métodos, y te la sacan. Dicen, sí tú sabes la Biblia, pero ya leíste en la Biblia que la Biblia dice esto. Entonces, eso nunca lo había leído. Sí, lo dice, Pues de ahí viene esa trampa. Eso es una trampa, Las maldiciones generacionales es una trampa. Eso no es cierto. No es bíblico. Y yo te lo puedo comprobar, que no es bíblico. Sin embargo, muchos han caído en esa trampa, de que, no, tú tienes una maldición generacional porque tu bisabuelita fue bruja. Y por eso tu hija se está volviendo a los... El espíritu a ese te está agobiando a tu hija. Entonces, sí, nos caen en la trampa. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita liberación. Tienen ahí un cuarto, ¿no? Y la llevan allá. Entonces ya la llevan a la liberación, pero ya cómo no. No, pues son 5 sesiones. ¿No? Son 5 sesiones de 500 y a ver si se cura. Bueno, nos vamos más para allá. ¿Qué me dicen del hombre o la mujer que tiene un pecado de la carne? Lujuria, adulterio, fornicación. Entonces llegan con el pastor y le dicen, pastor, tengo este pecado, pero caigo. Es un espíritu. Necesitas liberación. Eso no es un espíritu, hermanos. O sea, alguien que tenga fornicación, tenga lujuria, eso no es un espíritu. Eso es una obra de la carne. Es un pecado. Entonces, ¿cómo? Hay que andar en el espíritu, hermanos. Eso se quita con liberación, Eso se quita con andar en Dios. Que no estoy negando que los demonios no existan, no lo estoy negando. Existe, la posesión demoníaca existe, sí existe. Pero para esas cosas hay otro tipo de cosas, ¿ok? Sin embargo, hay hombres, por decir, otra trampa de los hombres es atar al diablo. Esa es una trampa que la sacaron de un verso fuera del contexto. Cuando dicen, lo que atar es en la tierra, ¿no? Si yo ato al diablo con nudo marinero y no sé qué más. Y todos los domingos se la pasan atándolo. Y luego le enseñan a la iglesia y le enseñan a los congregantes a que ella cuando llega a su casa ate toda fuerza del enemigo. Esa es una trampa. ¿Por qué? Porque hace que confíes en ti mismo.
Porque si yo, ¿para qué necesito a Cristo? Si yo puedo atarlo, ¿o no? Sí. ¿Para qué Cristo me sirve si yo puedo hacerlo con mi propia voz? Decir, el diablo se va de aquí porque yo lo ato. Pues Cristo, pues ¿para qué te sirve? Es una trampa. Y hay muchas más que se han inventado. ¿Para qué? Para jalar a los niños fluctuantes. Al contrario, dice, el amor debe decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Entonces, mi pensamiento debe ser lo que Cristo me ha enseñado. La seña de un niño es que no se decide. Cuando alguien ya está maduro, sigue las verdades del Evangelio. Y bien, tal vez las modas, las construcciones cambien, las personas cambien, pero el Evangelio no cambia. Siempre serán las mismas cosas y debemos permanecer en esas cosas. ¿Ok? Entonces Juan pone bien claro que aquel que piensa que puede hacer otras opciones, ese hombre, esa mujer no va a permanecer. Por eso Juan empieza diciendo, a aquellos que han escuchado, a aquellos que han oído las palabras de Jesús, deben permanecer. Debes permanecer. O sea, si ya escuchaste las verdades del Evangelio, permanece ahí. Entonces, una de las cosas que debemos hacer para no ser engañados por los falsos maestros es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Es vivir el Evangelio. Vamos a vivirlo. Y también la palabra son dos cosas. La palabra es experiencia y es contenido. O sea, sabemos y vivimos en lo que sabemos. ¿Ok? Eso es ser hijo de Dios. Jesús dijo, que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Amas a Dios? Vamos a permanecer en su palabra. Permanezcamos en su palabra. Venga lo que venga, vamos a permanecer. No es que fulanito dice que hay otra mejor opción, que Dios le reveló algo, déjalo, está loco, nada sabe y delira. O sea, si no se conforma a la palabra de Jesús, eso es una falsa doctrina. Pero es que tiene 1000 gentes, pues que tenga 2000. La perseverancia, hermanos, es un mensaje que ha sido oído y recibido, por lo tanto, una comunión con el Hijo se revela al optar un estilo de vida por su palabra. ¿Cómo se ve que permaneces en la palabra? Por cómo vives. Por eso hoy muchos me dicen que son, pero cuando veo su manera de actuar y su manera de proceder, te das cuenta que no son, pero dicen que son. Y mira, hermano, permanecer no es algo sencillo, ¿eh? Ahorita yo te lo digo, permanece, pero permanecer no es algo sencillo, ¿sabes por qué? Porque a causa de nuestra humana debilidad podemos darnos por vencidos, por decir. También otra cosa que puede haber es perder el interés. Que ahorita a lo mejor estás bien animado, ¿no? Bien animado, tú dices, no, yo sí quiero permanecer, quiero saber más de la Biblia. Pero puedes perder el interés. También puedes fastidiarte. Entonces, estoy fastidiado, todos los domingos hay que ir a la iglesia. Te puedes fastidiar. También puedes anhelar la novedad. Entonces, ya quiero otra cosa, no sé, que me tiren, que me griten, no lo sé. ¿Ok? Entonces, la perseverancia, hermanos, no sucede por sí sola. La perseverancia no sucede por sí sola, es una elección de todos los días. Entonces vamos a entrar a una parte importante aquí. Quiero entrar aquí a una parte importante. Yo sé que
lo que ahorita voy a decir tal vez no les va a parecer, pero eso fue lo que Dios me reveló a mí. Versículo 25, primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Voy a definir promesa. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo en el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Ejemplo, te doy mi promesa: si consigo este empleo, el año que viene nos iremos de vacaciones. La promesa es: te voy a llevar de vacaciones. ¿Cuál es la condición? Lo que quiero que veas es esto. Esta es la promesa. La vida eterna. ¿Qué es una promesa? Es algo condicional. Es algo condicional. Bueno, ¿cuál es la condición? Permanecer. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿la vida eterna no la tengo? Sí la tienes. Sí la tienes. Si estás en Cristo, si guardas sus palabras, la tienes. Pero ¿qué pasa con aquel que estuvo y que fue engañado por una falsa doctrina y ahora anda en una secta? ¿Tendrá la vida eterna? La promesa es condicional, ¿eh? Y yo sé que esto es un poco así como que, porque muchos piensan esto, ya también piensan esto. ¿Cuándo te convertiste? No, fulano día, hace unos 10 años, hice una decisión por Cristo también, yo recité una oración. Ok. Pero tú lo ves ahora que ni se... ¿Y de la Biblia? O sea, no permanece. Pero hizo una decisión. Entonces, no importa lo que pase, no importa lo que yo haga, yo me voy al cielo, porque yo ya hice una decisión. Y la salvación no se pierde. Entonces piensan que pueden robar 1000 veces, pueden matar 1000 veces y se van a ir al cielo. ¿Será? La promesa es condicional. Ahí lo dice. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, de parte de Dios Él es fiel. Él es fiel, Él no cambia. Si Él prometió, lo va a cumplir. Pero ¿cuál es mi parte mía? Permanecer. Tito 1:2. Voy a dar ciertas cosas de lo que dice la Biblia. No nada más así este verso. Voy a dar varias cosas de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Fíjate bien. Fíjate bien lo que dice la palabra. Dice Pablo, Tito 1:1. Voy a empezar ahí. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza. ¿Qué es una esperanza? Algo que esperas que llegue, algo que donde tienes paciencia que venga. ¿Qué esperanza? La vida eterna, la cual, que no miente, otra vez, prometió. Entonces la vida eterna es una esperanza que tenemos, y es una promesa de Dios que tiene la condición de que permanezcamos. ¿Es así? ¿La salvación es por fe? Sí, la salvación es por fe. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. Pero viene la otra parte del cristianismo y es guardar su palabra. Ahí es donde muchos cristianos han tropezado, porque sí creen en Cristo, o sea, sí hicieron una oración, qué sé yo, pero nunca se congregan, pero nunca agarraron un servicio, pero nunca
O sea, se empezaron a alejar del mundo, empezaron a dejar ciertas cosas, porque Dios los llama a la santidad. ¿Qué pasó ahí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que esa gente está tan mal que ni Dios la cambia. ¿Perdón? Entonces no es todopoderoso. Cuando una persona de verdad cree y tiene fe en Jesús y en el Evangelio es poder de Dios. Te cambia. Obviamente no todo. Es un proceso. Pero esa gente, una de las cosas que va a tener como la perseverancia. Romanos 8:24 dice esto. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabes que la paciencia en el griego significa soporte? Soportar. ¿Qué vas a soportar? Pues los embates del enemigo que quieren hacerte salir del camino de Dios. O sea, un cristiano va a soportar y te digan, ya no vayas a esa iglesia, ya no escuches la palabra, ya, ¿no te hartas de estar allí? Eso es paciencia. Entonces, la perseverancia, la permanencia es evidencia de la esperanza de la vida eterna. ¿Estás esperando la vida eterna? ¿Qué demuestras? ¿Con qué demuestras que la esperas? Permaneciendo. Quiero decir dos cosas importantes aquí. Que cuando creemos en el Evangelio, tenemos vida eterna. ¿Pero en qué forma? Voy a dar dos cosas. Número uno, la tiene en forma de promesa. ¿Ok? La tiene en forma de promesa. Entre paréntesis ponle esperanza. Esperanza. Esta es la esperanza. ¿Qué? La vida eterna. Y número dos, la tiene condición. Es decir, si permanece. Mira, te voy a dar otro verso. Juan 8:51. Juan 8:51. De cierto os digo. Esa palabra, de cierto os digo, es algo como decir, mira, lo que te voy a decir es inerrante, o sea, no lo vas a cambiar. Eso quiere decir de cierto te los digo. O sea, lo que te voy a decir ahorita es algo que solamente es así. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es la vida eterna? No ver muerte. No ver muerte. Esa es vida eterna. ¿Para quiénes? Ahí lo dice. Guarda mi palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Obediencia y permanencia. Entonces no es de que, pues ya me salvé, pues a ver cómo llevo mi vida. ¿Será? No importa lo que yo hago, porque el pastor Juan Sin Miedo, hizo una oración por mí para que me fuera yo al cielo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con guardar su palabra? ¿Y qué pasó con guardarte del mal? ¿Y qué pasó? Santifícalos en su verdad. ¿Y qué pasó? El que guarda es puro, y él es la vid, tú eres el pámpano. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, es que eso ya es muy difícil. Ya es para aquel que como que quiere ser pastor, entonces ese sí se mete más de lleno. Ya los que no, pues nos la llevamos como de a pechito, como podamos. No. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bueno, aquí viene una pregunta importante. ¿Puede un cristiano
dejar de perder en Cristo y en el Padre? Pues la respuesta es sí. Según las Escrituras, sí. ¿Por qué? Porque si no, la exhortación de Juan no tendría sentido. Entonces, ¿por qué los exhorta a permanecer si no se puede? Entonces, ¿cómo aplicamos el verso de que estamos seguros en la mano del Dios, y ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Cómo aplicamos ese verso? Permanecer. O sea, si permaneces, Dios te guarda. Dios te guarda. Y nada ni nadie. O sea, si tú estás permaneciendo en Cristo y llega la muerte física, ¿te va a separar eso de la salvación de Dios? ¿No? Entonces, no hay promesa de vida eterna. Fíjate, no hay promesa de vida eterna fuera de la comunión con Cristo. Ese es un problema que muchos tienen, y es que no tienen comunión con Dios, pero dicen que van al cielo. Entonces, a mí no me importa si alguna vez hiciste una decisión por Cristo, ¿ok? ¿La hiciste? ¿Recitaste una oración, X, Y razón, no lo sé? Está bien. La pregunta que viene es esta: ¿permaneces, guardas sus palabras? Porque el que guarda su palabra no verá muerte. Juan 17:3, así dijo Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nació. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo, permanecer en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que tenemos de Él. ¿Qué promesa? La vida eterna. A ver, recapitulemos. Juan le está hablando a los hijos o a los creyentes que se estaban metiendo en la iglesia falsos maestros y los estaban engañando y los estaban sacando del camino de la verdad. Juan les dice, esos son anticristos que se oponen a Cristo, se oponen a la doctrina de Dios, pero ustedes ya tienen la unción del Santo y esa unción hace que permanezcan en Cristo y recuerdan la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? Vida eterna. Y Juan lo confirma después, dice, primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué quiere decir eso? Que esos que engañaban antes estaban dentro de la iglesia. Y esos hombres podían decir, no, ¿te acuerdas que yo estuve? Sí, yo voy al cielo, pero obviamente yo tengo ya un conocimiento más avanzado. Eso es lo que decían los gnósticos. Y decían que tenían vida eterna. Y Juan les dice, no. Esos que son falsos, que han sido arrastrados por falsas doctrinas, esos no tienen vida eterna. Nunca la tuvieron. Entonces sigue diciendo Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Juan confirma nuevamente que los que permanecen en la palabra, su discernimiento se ejercita y pueden distinguir entre las falsas enseñanzas y lo que Dios quiere que hagan.
gnósticos habían engañado a varios de la congregación y esos varios decían que se habían encontrado o se encontraban en un estatus mayor al anterior, que ellos ahora sí conocían la verdad y que tenían un poder superior, pero la manera de conocer la verdad es por Jesús. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a Jesús. Entonces tú dices, bueno, ¿no el Espíritu Santo me tiene que redarguir? Sí, te va a redarguir. Te dice, te va a recordar las palabras de Jesús. Bueno, ¿de dónde materia prima el Espíritu Santo para recordarte? De lo que tú leas. O sea, tienes que leer la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia. Y en tu estudio, a veces, pues sí, en nuestra humana debilidad, a veces no nos damos cuenta que nos estamos desviando. No nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te recuerda lo que ya leíste. Te recuerda en quién has creído. Te recuerda a Jesús y a este crucificado. Te lo recuerda. Pero aquel que no ha permanecido y que ya no lea y que ha dejado la comunión, ¿qué le puede recordar? La permanencia habla de lectura. Ok, tú dices, no, es que yo soy muy flojo para leer. Bueno, agárrate la Biblia en audio. Escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Te voy a hacer una pregunta. ¿Esa fe que viene por el oír es para cuando naciste de nuevo o para toda tu vida cristiana? Para toda la vida cristiana. ¿No? Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, por eso hay muchos que no tienen fe. Porque no leen. Por eso le creen a fulanito y sutanito y ven en la tele algo y lo creen. O sea, eso es increíble. A mí me sorprende varias gentes que han estado aquí. Creen más a Walter Mercado que a las Escrituras. Digo, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo te puedes creer de que no, el Big Bang, venimos del chango? O sea, hay que tener más fe para eso que para creer que Dios hizo el mundo en 7 días. Pero ¿por qué pasa eso? Han dejado de permanecer, han dejado la comunión y les cuesta creer en la palabra de Dios. Pero si llega otro por allá afuera y les dice un cuento de hadas, lo creen. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer que tengas discernimiento y entiendas entre el bien y el mal. Entonces, por eso le dice Juan, ustedes tienen la unción. Esa falsa doctrina ustedes la pueden distinguir. El Espíritu Santo permanece en ustedes. Entonces Juan dice, los cristianos no dependen de una sabiduría como los gnósticos. Los cristianos dependemos de la palabra y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a llevar a permanecer en Cristo. Siempre, siempre. Y fíjate bien cómo lo confirma Juan. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Otra vez, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste... Aquí la palabra manifiesta es la palabra griega parousia, que significa manifestación visible. Habla de la segunda venida de Cristo. Permaneced en Él. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. O sea, cuando Él se manifieste, la promesa va a ser viva. Pero ¿cómo acercar a alguien a que cumpla su promesa si tú no cumpliste con la tuya? Por eso dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Llegará el día de la promesa.
Llegará el día en que se dará lo que corresponde. ¿Y qué pasará con aquel que no permaneció? Pues se alejará y estará lejos, por cuanto vivió para sus deleites. Y ahí entra donde tiene sentido estos pasajes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Otro pasaje donde agarra sentido esto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, no sé de dónde sois. Empezarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Alguien que no permanece está haciendo maldad. O estás en Cristo y te santificas y buscas la santidad, o no estás en Cristo y haces lo que tú quieres. Entonces llegará el día de la promesa. Y muchos le dirán, Señor, yo hice una decisión por ti, ¿no te acuerdas? Hasta el pastor Juan sin miedo puso sus manos sobre mí. Y el Señor te va a decir, yo no te conozco, porque no permaneciste en mí. Yo no te conozco. Señor, si yo comí pan y vino, yo tomé la Santa Cena muchas veces, en tu presencia comimos y bebimos, y yo les sé de dónde sois. Y sigue diciendo, estoy leyendo Lucas, capítulo número 13, verso 22 al 30. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el trono, en el reino de Dios, y vosotros seáis excluidos. Pues con esto toma más sentido ese pasaje. Aquel día, esperando recibir la promesa de la vida eterna, sin embargo serán echados fuera, serán vistos de lejos por cuanto nunca permanecieron en la palabra, sino como los gnósticos andaban en el viento de su sabiduría terrenal. O sea, y muchos dicen, ¿a poco por hacer esto yo no soy cristiano? Pues yo lo estoy dudando. Porque aquel que anda o que cree en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:28, para irnos por la parte final. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él como avergonzados. Aquí la palabra avergonzados significa sentir vergüenza o alejarse con pasos pequeños. Así como que lo ves, como que te quieres esconder. Te vas cada vez haciendo más para atrás. Eso es vergüenza. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que debíamos haber hecho. Alguien que anda en la vanidad de su mente podrá esperar que Dios cumpla su promesa cuando él o ella no han permanecido en la verdad. Bueno, entonces, ¿cuál es mi seguridad de la salvación? Entonces, ¿qué dices que no la tengo? Si la tengo, ¿cómo es esto? Bueno, Cristo es tu seguridad. La palabra es tu seguridad. La palabra te conforta, la palabra te anima, la palabra te fortalece, la palabra te vivifica, la palabra te corrige, la palabra te redarguye. Cristo es el verbo. Esa es tu seguridad. Si tú estás buscando de Cristo, tú piensas que Él no te va a guardar para aquel día.
Esto no es en tus fuerzas, Esto no es en tus fuerzas. O sea, de que, pues, ahorita sales y, tengo que permanecer. Entonces, si hago eso malo, ¿ya perdí la salvación? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una manera de vivir. O sea, que tienes 10 años de cristiano. ¿Dónde has pasado esos 10 años de cristiano? ¿Dónde los has pasado? No estoy hablando de un momento, estoy hablando de tu andar en Cristo. ¿Dónde te lo has pasado? En Cristo. ¿Has permanecido? ¿Sí has tenido tus pecados? Sí, ok. Abogado tenemos. Oye, no estoy hablando de que, tuve un pensamiento malo, ¿ya perdí la salvación? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu andar o tu peregrinar en esta tierra. Te voy a poner un ejemplo puntual. ¿Cuántas veces perdonó Dios a Israel en el desierto? Y se rebelaban, ¿verdad? Y tentaban a Dios. Y le decían, ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? ¿Y podrá sacarnos agua? ¿Y podrá darnos carne? Y lo tentaban hasta que llegaron a la tierra prometida. O sea, casi llegaban a la promesa. Casi llegaban a la promesa. Y ahí dijeron, no vamos a poder. Entonces, ¿qué dijo Dios? Regrésense. No estoy hablando de un momento, sino todo el peregrinar. ¿Cómo ha sido tu peregrinar? Porque el desierto ahora es este mundo. Canaán es la promesa que ya tenemos, la vida eterna. ¿Cómo ha sido tu peregrinar? ¿Como Israel? Dios te puede perdonar, pero no vaya a ser, como dice Hebreos, hermanos, que haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que ya casi llegas a la promesa y parezcas no haberla alcanzado. Como Israel. No estoy hablando de que, cometiste un pecado y ya perdiste la salvación. No, estoy hablando de todo tu peregrinar. Y cuando llegues a ese punto de la promesa, no te alejes de él avergonzado, sino que digas, Señor, yo guardé tu palabra. Yo la guardé. Y llego a la promesa. Y paso a Canaán. Y conquisto. A eso me refiero. ¿Quién protegía a Israel en el desierto? Nube en la tarde, columna de fuego en la noche. ¿Quién les daba de comer? ¿Quién les daba el agua? ¿Quién les daba todo el calzado? Todo. No había Coppel en ese momento para que fueras a comprar tus tenis y todo eso. No había. Sin embargo, Dios los bendijo allí. Pero la decisión de pasar a la promesa no fue de Dios, fue de ellos. Entonces termino. 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El versículo 29 es o abre la puerta al capítulo 3, donde vamos a ver en el capítulo 3 características de alguien que permanece en Cristo. Y una de las características que aquí se nombra es que hace justicia. ¿Cómo es hacer justicia? Que haces lo que Dios te dice. Eso es amar la justicia. O sea, ¿amas perdonar? Pues cuando te hacen algo, pues no. O sea, como que sientes aquí como que ganas de vengarte, ¿va? Pero como eres hijo de Dios, amas la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Señor, y perdona nuestras ofensas. ¿Lo que sigue? Como yo no las perdono, porque tú sí perdonas, pero yo no. Como nosotros, amas la justicia. ¿Qué es amar la justicia? Pues que tu enemigo dice cosas de ti, ¿y tú qué haces? Bendices. Ese es un cristiano, alguien que permanece en Cristo. Otra característica de alguien que permanece en Cristo es que no practica el pecado. Lo dice primera de Juan 3. Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar? Que así se caracteriza.
sea, vive en adulterio, pues así vive, o sea, así vive. Ese es su modus vivendi. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar. Practicar es que eso es lo que haces siempre. Eso es lo que haces, o sea, esa es tu manera de vivir, así vives. Caer en pecado, pues, te equivocaste en un punto, te equivocaste, sí, ok. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y para adelante. Pero aquel que vive así, pues yo voy al cielo, ¿será? No os hagáis, no os engañéis. No. Entonces, ¿qué es santidad? Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es santidad, Santidad no es que nunca te equivoques. De que, ay, te crees bien santo. Que piensan que santidad es que nunca se equivoca. No. Santidad es que yo amo lo que Dios ama. ¿Qué amas? El diseño de Dios, yo lo amo. O sea, hombre, mujer. Ese es el diseño de Dios. Lo que el mundo dice es abominable. ¿Qué amas? La verdad. Yo amo la verdad, amo que una persona diga la verdad. Aborrezco la mentira. ¿Qué amas? Amo los mandamientos de Dios. Yo lo amo. Si Él me dice que no robe, no voy a robar. Porque yo amo los mandamientos de Dios. Aborrezco a aquel que roba. Eso es santidad. Dice que tiene la salvación y que es hijo, pero ama al mundo, no es cierto. Voy a terminar con este verso. Tito 2:11. Con eso vamos a terminar. Sí. La salvación está segura, hermano, sí. Aquí no es de que la pierdo, no es que la pierdas. Tú decides decir, ya no. Israel así decidió, ¿no? ¿Qué dijo Josué y Caleb? Vamos, porque más podremos nosotros que ellos. Porque Jehová está con nosotros, y si agradáremos a Jehová, Él nos entregará esas ciudades. Y todo el pueblo habló de apedrearlos. ¿Eso es fe? Y dijeron, vamos a designar un capitán que nos regrese a Egipto. Apostasía, eso es apostasía. ¿Cómo? Me regresa al mundo. No, aquí también es bien difícil ser cristiano. Sí, hermanos, ¿son pocos los que se salvan? Esforzaos. Entrar por la puerta. Sí, ser cristiano no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero al final hay vida eterna. Hay vida eterna. Sí, no es fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil perdonar a tu enemigo, no es fácil bendecirlo, no es poner la otra mejilla, no es fácil, no. Pero tienes el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad. 2:11 de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es para todos. Enseñándonos, ¿qué nos enseña esta salvación? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo es eso? Sobria, sí habla de no beber, de no emborracharte, pero sobria habla de equilibrio. ¿Ok? Tener equilibrio en las cosas. Justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La vida eterna. ¿Cómo la guardas? Viviendo justa y piadosamente. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad e iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Las obras. ¿Para qué son las buenas obras? Son la seña de que tienes la salvación, no para salvarte, es porque ya la tienes. Entonces imaginémonos el terror que algunas gentes tendrán o experimentarán cuando se encuentren con el Señor Jesús en persona. Se van a sentir abrumadas, cuenta.
de repente, que han desperdiciado su tiempo, de que creyendo neciamente mentiras, han elegido por desgracia lo malo y han perseguido las cosas equivocadas en el día de Cristo, será el peor día de la experiencia de esas personas que no permanecieron en la verdad. Pero aquellos que permanecen, el juicio será de gozo, porque sabemos que nuestra esperanza se habrá cumplido. Vamos a orar, hermanos.